Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. La inflación tuvo su mayor aumento anual desde 1981. ¿Qué dijo el presidente Biden al respecto? Los viajeros con destino a Estados Unidos ya no tendrán que presentar una prueba de PCR negativo para tomar un vuelo. 20 países americanos firmaron una declaración sobre crisis migratoria durante la última jornada de la Cumbre de las Américas. Y el presidente de México hizo un llamado para hacer frente a Beijing. Le contamos por qué. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. La inflación volvió a subir. Tras un pequeño descenso en abril, los nuevos datos de mayo revelan un aumento de la inflación superior al esperado. Veamos los datos de hoy y lo que el presidente Biden tiene que decir al respecto. Hoy no hay buenas noticias para el bolsillo, ya que los últimos datos de inflación muestran que los precios al consumidor subieron un 8.6% con respecto al año anterior, lo que supone el mayor incremento anual desde diciembre de 1981. El presidente dijo hoy al pueblo estadounidense que entiende su dolor. I understand Americans are anxious, and they're anxious for good reason. Aquí es donde subieron más los costos. Las carnes cuestan entre un 10 y un 17% más. La leche es casi un 16% más cara. La vivienda ha subido un 5.5% y sus vacaciones podrían costar casi el doble de lo normal, ya que las tarifas aéreas han subido casi un 38%. ¿Hasta cuándo tendrá que pagar más por esos artículos del hogar? La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0.6% en relación con el mes anterior. En cuanto a la gasolina, subió 60 centavos más que el mes pasado, casi $2 más que hace un año. The Saudis raised their prices for oil they're selling to Asia. That tells me I don't really see relief in the near term. El presidente Biden hoy continuó impulsando el mismo mensaje que hemos escuchado todo el año, culpar a Putin y a las compañías petroleras estadounidenses. You talk about how they have 9,000 permits to drill. They're not drilling. I'm doing everything in my power to blunt Putin's price hike. Pero los expertos dicen a NTD que hay más cosas que la Casa Blanca puede hacer para bajar el precio en el surtidor. At these prices, I think it's fair to say oil companies are trying to produce. It makes business sense. They also are trying to produce natural gas. But you have to get it to market. And so the administration has to be transparent about whether they're also approving permits and licenses for pipelines. La Reserva Federal ha subido las tasas de interés al 1%. Lo que es cierto aquí es que la Reserva Federal continuará subiendo las tasas de interés en un intento por desacelerar la inflación. Lo que es incierto, y la pregunta aquí para muchos, es si hemos visto o no el punto más alto de la inflación. Hay reacciones acaloradas sobre la audiencia del 6 de enero. El expresidente Donald Trump refuta las acusaciones de un alto miembro del comité, mientras que el presidente Joe Biden también interviene. Iris Tao de NTD tiene más información. Los videos y testimonios reproducidos en la primera audiencia sobre el 6 de enero en horario de máxima audiencia han generado opiniones divididas. Los demócratas dijeron que han expuesto los hechos sobre el rol del expresidente Donald Trump en lo que llaman una insurrección. Pero la persona en el centro de la atención está respondiendo a los ataques. Trump emitió una ráfaga de posteos en Truth Social, acusando al panel de ser una, cito, cacería de brujas política. También reaccionó a algunos de los testimonios más destacados de la audiencia, incluyendo el de su hija. I respect Attorney General Barr, so I accepted what he was saying. Ivanka Trump dijo que estaba de acuerdo con el exfiscal general Bill Barr en que las elecciones de 2020 no fueron robadas. Pero Trump dijo el viernes que Ivanka, cito, no estaba involucrada en mirar o estudiar los resultados de las elecciones y agregó que, cita, nunca ha vacilado un poco sobre lo que él pensaba del resultado de las elecciones. Mike Pence, quote, deserves it. Trump también refutó la afirmación hecha por la representante Liz Cheney en la audiencia que dijo la frase "cuelguen a Mike Pence", calificándolo de noticias falsas. Mientras tanto, el presidente Biden, aunque dijo que no vio la audiencia, dijo esto el viernes. It's important to the American people to understand what truly happened and to understand that the same forces that led January 6th remain at work today.
Mientras tanto, los demócratas dicen que habrá más detalles en las próximas audiencias. The details that we will be able to fill in with subsequent hearings will be as compelling, I believe, as last night's hearing was. Y luego de la primera audiencia, la segunda y la tercera audiencia sobre el 6 de enero están programadas para el lunes 13 de junio y el miércoles 15 de junio respectivamente. Aunque todavía no se anuncia un calendario oficial para el resto, se espera que se programen a lo largo de junio y que concluyan en septiembre, justo antes de las elecciones intermedias. Informando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. El gobierno de Biden está levantando el requisito para los viajeros de que deben dar negativo en la prueba de COVID-19 un día antes de embarcar en un vuelo a Estados Unidos. Los grupos del sector de los viajes y las compañías aéreas han afirmado que los clientes están posponiendo los viajes internacionales debido al estricto requisito de las pruebas necesarias para entrar en Estados Unidos. Los expertos científicos también dicen que las pruebas antes de los vuelos ya no tienen sentido. El COVID-19 ya tiene una alta prevalencia en Estados Unidos independientemente de la vacunación. Los CDC han dicho que volverán a exigir las pruebas si aparece una nueva variante peligrosa. Después del corte le traemos novedades sobre una ley de conductas de odio. Esto y más en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. En respuesta al reciente tiroteo masivo en Buffalo, la gobernadora Kathy Hochul promulgó una serie de leyes con el fin de prevenir este tipo de incidentes en el futuro. Una de las leyes exige que las redes sociales informen de las conductas de odio en sus plataformas. Un experto afirma que la nueva ley podría plantear problemas con la primera enmienda. En el estado de Nueva York, ahora exigimos a las redes sociales que vigilen y denuncien las conductas de odio en sus plataformas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una nueva ley dirigida a la conducta en las redes sociales que exige a las empresas que denuncien las conductas de odio. Roy Guterman, director del Centro Tully para la Libertad de Expresión, dijo que la nueva ley podría plantear problemas con la primera enmienda. Cada vez que tenemos una ley que autoriza al gobierno a regular o incluso castigar algún tipo de discurso, habrá implicaciones de la primera enmienda de inmediato. Y esta ley es un dispositivo de vigilancia que sin duda podría plantear problemas con la primera enmienda, aunque el texto diga que no es así. Dijo que el concepto de discurso de odio es difícil de defender y también de definir. La nueva ley exige específicamente que las redes sociales proporcionen y mantengan mecanismos para denunciar conductas de odio en su plataforma. La fiscal general Leticia James dijo que las redes sociales deben cumplirlas si quieren operar en Nueva York. Guterman dijo que no está seguro de cómo funcionaría el mecanismo de denuncia. Asignar un deber afirmativo para que una plataforma tome una decisión cualitativa sobre lo que podría constituir este llamado discurso de odio es simplemente un estándar vago que no creo que pueda resistir la primera enmienda. Hochul también anunció la creación de un grupo de trabajo sobre redes sociales y extremismo violento para investigar el papel de estas plataformas en la promoción del terror doméstico. El fiscal progresista de San Francisco, Chesa Boudin, acaba de ser destituido tras un referendo revocatorio, y en el condado de Los Ángeles, el fiscal de distrito George Gascon también se enfrenta a un referendo revocatorio debido a sus políticas blandas frente al crimen. Pero todo no queda allí. Conversamos con Charles Stimson, un exfiscal de San Diego, quien ha estado informando y haciendo seguimiento a una tendencia de los fiscales en todo el país, que según él, están haciendo que las ciudades sean menos seguras al sabotear el Estado de Derecho. Los votantes del condado de Los Ángeles votaron por él para que sea el máximo responsable de la aplicación de la ley en el condado, y ahora esos mismos votantes intentan destituirlo.
Charles Stimson, exfiscal del Distrito de San Diego y miembro del Centro Legal Edward Meese, se refirió así a George Gascon, actual fiscal de Distrito de Los Ángeles que se enfrenta a un referendo revocatorio. Estas políticas procriminales y antivíctimas de Gascon y Bowden y de otros han hecho que los residentes del centro de la ciudad se indignen y digan, nosotros no votamos por eso. La oficina de Gascon dijo en un correo electrónico que no daría comentarios, pero eso no es todo. Stimson es coautor de un informe con Zach Smith titulado «Los fiscales progresistas sabotean el Estado de Derecho, aumentan los índices de crimen e ignoran a las víctimas». Dijo que hay una tendencia de los fiscales a crear políticas indulgentes con los delincuentes y que eso es un esfuerzo coordinado apoyado por el multimillonario George Soros. Stimson citó al Wall Street Journal, quien dijo que durante el ciclo electoral de 2016, Soros contribuyó con al menos $3.8 millones para comités de acción política que apoyaron a candidatos para fiscal de distrito en Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Missouri, Nuevo México, Texas y Wisconsin. Y añadió que esto era solo una fracción del dinero que Soros destinó a las contiendas de los fiscales de los condados. Dijo que la estrategia consistía en deshacerse de los fiscales de distrito que no seguían la línea. Y lo que hicieron fue buscar en las oficinas de los fiscales de distrito de las grandes ciudades. Buscaron y eran todos demócratas. Y buscaron a quien no se arrodillaba ante Black Lives Matter y no estaba procesando a la policía de la manera que ellos querían que se procesara a la policía. Entity se puso en contacto con George Soros para solicitar comentarios, pero no recibimos respuesta antes de la hora de emisión. Sin embargo, el reporte de Stimson también cita un simposio del Law Journal en febrero de 2020 en que la fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, definió a un fiscal progresista como aquel que apoya la reforma social y se aleja del enfoque duro contra el crimen porque las prácticas anteriores llevaron al encarcelamiento masivo y a la sobrecriminalización de la gente negra y morena. Stimson afirma que el movimiento cree falsamente que todo el sistema de la justicia penal es racista y que debe ser desmantelado. Dijo que la delincuencia está aumentando en los estados con fiscales corruptos. La delincuencia ha explotado en Filadelfia y ha estado en descenso en San Diego todos estos años. Uno adopta un enfoque de ley y orden, el otro adopta un enfoque a favor de la delincuencia. Según las estadísticas de la Policía de Filadelfia, los homicidios aumentaron de 277 en 2016 a 562 en 2021. Y las estadísticas criminales de San Diego muestran 50 homicidios en 2016 y 56 en 2020. Stimson y Smith planean escribir un libro sobre este movimiento que, según dice, comenzó en 2013. Los jefes de defensa del régimen comunista chino y de Estados Unidos se reunieron cara a cara por primera vez. Ambas partes se mantuvieron firmes en sus puntos de vista opuestos sobre el derecho de Taiwán a gobernarse solo. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y el ministro de Defensa Nacional chino, el general Wei Fenghe, se reunieron durante casi una hora, el doble del tiempo previsto inicialmente para el encuentro. Wei dijo que las conversaciones se desarrollaron sin problemas cuando un periodista le preguntó al salir de la reunión. Un portavoz del Ministerio de Defensa chino dijo después que Wei reiteró la firme postura de Beijing de que Taiwán es parte de China. Estados Unidos emitió un comunicado después de las conversaciones donde dijo que Austin pidió al régimen que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras en Taiwán. Los funcionarios se reunieron en el marco del diálogo de Shangri-La en Singapur, una reunión de oficiales militares de alto nivel, diplomáticos y fabricantes de armas de todo el mundo. Tras el tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas, han surgido acalorados debates sobre cómo mantener la seguridad de los escolares estadounidenses. Hablamos con un asesor de seguridad pública para ver qué estrategias de seguridad pueden ser las mejores para las escuelas. Hace funcionar automáticamente las cámaras y luego avisa a la policía con su alerta dentro de los 60 segundos. Jim Fura es asesor de seguridad pública y también trabajó más de 33 años con las fuerzas policiales. Después del tiroteo en Uvalde, Texas, Fura dijo que envió una carta a casi todos los senadores de Estados Unidos aconsejándoles sobre cómo ayudar a prevenir otro tiroteo en una escuela. Una de las cosas que recomendó fue la instalación de un sistema inalámbrico de gestión de emergencias de Safeguard OES. Ellos proporcionan cámaras a las escuelas conectadas con el departamento de policía. Enlaza al profesor a través de una aplicación en su teléfono para geolocalizar un tirador activo en un edificio a 3 pies cuadrados hasta el aula.
Es una necesidad y no es caro. Aunque algunos han abogado por tener un único punto de entrada y salida para ayudar a prevenir un tirador activo, Fura no cree que sea una buena idea. No estoy de acuerdo con tener un solo punto de entrada y salida, porque eso es solo para un tirador activo. Aunque es raro que ocurra, es catastrófico si hay un incendio o cualquier situación. La gente tiene que ser capaz de salir del edificio. Estoy más a favor de puntos de entrada cerrados para el exterior, pero que la gente pueda salir por ellos, como un cine o donde sea. Una alarma suena si la puerta se abre o algo así. Entonces le pregunté qué pensaba sobre armar a los profesores. No creo que armar a un profesor sea una buena idea. Creo que la mentalidad del profesor es diferente a la de un oficial de policía. Tienes que considerar cuál va a ser el entrenamiento. Y si quieres que la señora McGillicuddy, la profesora de tercer grado, vaya por ahí con una 45 pegada a su cadera, no lo veo. Y vas a encontrar en algunas de estas situaciones de tirador activo que el tirador real es un antiguo estudiante o incluso un estudiante actual. Así que, ¿cómo esa interacción va a eliminar la amenaza? No estoy a favor de armar a los profesores. ¿Pensaría dos veces un profesor antes de disparar y matar a su propio alumno si este fuera un tirador activo? Fura cree que hay una opción mejor que armar a los profesores. Siempre he sentido que el oficial de recursos escolares es el camino a seguir. Que sea profesionalmente entrenado y que sepa lo que está haciendo. Todos deberían tener uno. Es incluso un mentor para cada una de las escuelas. Mientras tanto, en Texas, el propietario de Escuelas en el Objetivo, una empresa que entrena a los profesores para que lleven armas de fuego en las escuelas, habló con The Epoch Times. Dijo que desde el tiroteo de Uvalde ha añadido 9 clases adicionales, que es el doble de la cantidad que suele tener en junio y agosto. Al regresar, le tenemos noticias sobre la última jornada de la Cumbre de las Américas. Quédese con nosotros. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El presidente Biden es el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles. En el evento habló del número récord de inmigrantes ilegales que intentan entrar en Estados Unidos. Una parte clave de su solución es ayudar a desarrollar la economía de América Latina para que la gente no tenga que emigrar. Analizamos algunos de los obstáculos que enfrenta su plan. Toda migración ilegal no es aceptable. El presidente Biden dio a conocer la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas en la 9ª Cumbre de las Américas, un evento donde los líderes del continente se reúnen para discutir los desafíos y las oportunidades que enfrentan sus pueblos. Una parte clave del plan de Biden es disminuir la migración ilegal hacia Estados Unidos, ayudando a desarrollar la economía de América Latina. La idea es que los latinoamericanos no necesiten mudarse si prosperan en su lugar de origen. Juntos, hemos generado más de $3.200 millones de inversión en la región. Con la región, Harris se refiere al Triángulo Norte formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Alrededor de 1/4 parte de la migración ilegal proviene de esta zona, y los migrantes de América del Sur tienen que pasar por ella en su camino hacia el norte. Las empresas estadounidenses se han comprometido a invertir allí $3.200 millones para crear puestos de trabajo, facilitar el acceso a Internet a la población y hacerla participar en el sistema bancario. La ayuda exterior tiene un efecto perverso porque en realidad promueve la corrupción, el clientelismo y no construye una economía independiente.
Fergus Hodgson es el director de Econ Americas, una empresa de investigación centrada en las Américas. Hodgson no ve la relación entre dar más ayuda y el desarrollo económico. Esta ayuda pasará por la inversión, pasará por todo tipo de canales de amistades, ¿verdad? Así que estará ligada a los proyectos del gobierno. No será solo una inversión independiente y pura en la economía. Habrá algunas de estas personas atraídas por las relaciones de amiguismo. La corrupción es un gran obstáculo en el plan de Biden para revitalizar la región. Adopta formas como el soborno, robo de bienes públicos e incluso la colaboración con bandas criminales. Hay muchas maneras en que el gobierno, si lo controla todo, y en esos países, por desgracia, lo hace, consiga tomar ese dinero. David Schwartz es el presidente de FIBA, una asociación comercial bancaria internacional. Schwartz se especializa en América Latina y dice que será un reto interesante mantener ese dinero alejado de los funcionarios corruptos. Y también hay otros obstáculos. La gente tiene la idea de que Estados Unidos, al tratar de apoyar las iniciativas de lucha contra la corrupción, en realidad está socavando la soberanía de estos países. Paz Gómez es analista de mercados de Econ Americas. Gómez dice que los nativos pueden sentir que Estados Unidos, un país extranjero, se involucra demasiado con sus instituciones y les impone sus ideologías. Hoy culminó la 9ª Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, y Estados Unidos y otros 20 países de Latinoamérica firmaron una declaración para contener la crisis migratoria en la región. Veamos. 20 países americanos, entre ellos Estados Unidos y México, firmaron este viernes la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección durante la última jornada de la Cumbre de las Américas. Para abordar la crisis migratoria en la región, los países firmantes se comprometieron a expandir las oportunidades de migrar legalmente. Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad, dijo el presidente Biden al frente del evento. Los países también se comprometieron a mejorar el acceso a los servicios públicos y privados, así como la cooperación en el cumplimiento de la ley y fortalecer las vías de migración laboral temporal. Durante la cumbre, Estados Unidos reveló que está lanzando una operación encubierta para desmantelar redes de tráfico de personas, así como la migración irregular que se dirige a la frontera sur del país. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que en los últimos 2 meses el Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado a más de 1,300 miembros en toda la región e invertido más de $50 millones en la operación encubierta. Además, Washington anunció que destinará $314 millones adicionales de ayuda humanitaria para los migrantes venezolanos en Estados Unidos y Latinoamérica. Según un comunicado del Departamento de Estado, hasta ahora, más de 6.1 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, de los cuales 5 millones están en países latinoamericanos. En México, el presidente López Obrador advirtió sobre el avance de Beijing en la región y pidió a los países del continente americano a unirse para hacerle frente. Veamos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador instó el jueves a los países del continente americano a unirse para hacer frente al avance económico de Beijing. Las declaraciones de Obrador ocurrieron en respuesta a los cuestionamientos sobre una posible ausencia de la delegación de México en la Cumbre de las Américas. Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. López Obrador también dijo que América debe integrarse en lo económico y comercial porque ahora China es predominante en la influencia comercial. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo. De América del Norte vamos a estar entre el 4 y el 10%. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Actualmente, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de América Latina, pero si se excluye a México, China sería el principal socio del resto de la región. Según un análisis de Reuters, excluyendo a México, el comercio bidireccional entre China y América Latina alcanzó casi $250 mil millones el año pasado. En comparación, el volumen de comercio de la región con Estados Unidos se sitúa en algo menos de $175 mil millones. Mientras tanto, China viene promoviendo su principal proyecto de
inversión en América Latina, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los analistas dicen que cuando los países se unen a esta iniciativa china, entran a una trampa de la deuda de Beijing. Y mientras la Cumbre de las Américas va llegando a su fin, el líder del régimen venezolano viajó este viernes a Irán buscando afianzar alianzas entre ambos regímenes. El líder venezolano Nicolás Maduro llegó este viernes a Irán para reunirse con el líder iraní Ebrahim Raisi. La visita tiene como objetivo estrechar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, así como para impulsar el nuevo orden mundial, según anunció la prensa estatal del régimen. La gira ocurre al mismo tiempo en que se lleva a cabo la 9ª Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, del cual Maduro fue excluido. Una de las fundadoras de Alianza por Venezuela, Elisa Trotagamos, criticó en Twitter las declaraciones de otros mandatarios que protestaban contra la exclusión de Maduro en la cumbre. Dijo: mientras el presidente argentino defendía al dictador Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, este llegaba a Irán para reunirse con otro régimen antidemocrático y antiderechos. Se espera que durante la visita del dictador venezolano, ambos países firmen varios acuerdos de colaboración bilateral. Las relaciones entre Teherán y Caracas son muy estrechas desde los lazos establecidos con el fallecido líder Hugo Chávez, afianzadas en su oposición mutua hacia Estados Unidos. Desde octubre pasado, ambos países anunciaron que están preparando un plan de cooperación estratégica de 20 años y en febrero firmaron un acuerdo para el intercambio de hidrocarburos. En los últimos años, Irán se ha convertido en uno de los principales aliados del régimen de Maduro mediante incursiones de buques y aviones iraníes que transportaban armas y petróleo a Venezuela. El presidente chileno Gabriel Boric habló sobre su postura ante los regímenes latinoamericanos. Esto fue lo que dijo. El presidente chileno Gabriel Boric habló el jueves sobre la situación política en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Durante una entrevista con Telemundo, Boric opinó sobre la ausencia de estos tres países en la Cumbre de las Américas. Yo creo que Estados Unidos se ha equivocado. Entonces yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libera a los presos políticos de Nicaragua en la cara. ¿Cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año? Mientras que en el caso de Cuba, Boric dijo: bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado y yo prefiero eso poder conversarlo. Respecto a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre por la exclusión de estos países, Boric aseguró que es respetable su decisión, pero dijo que en el caso de Chile, asistir a la cumbre es una oportunidad que no podía dejar pasar. En Argentina, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Veamos por qué. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió el jueves que los docentes usen el lenguaje inclusivo en las escuelas. En su resolución ministerial, el gobierno porteño estableció que los docentes de nivel inicial, primario y secundario deberán usar las reglas del idioma español, así como los lineamientos oficiales para su enseñanza. Además, respalda las consideraciones de la Real Academia Española, que sostiene que el uso de la arroba, la e o la x como supuestas marcas de género inclusivo son ajenas a la morfología del español. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que medidas como esta ya se tomaron en países como Francia y Uruguay, demostrando que los chicos que están aprendiendo a leer y a escribir primero tienen que dominar las normas del español, y señaló que las evaluaciones muestran que cada vez más niños no pueden alcanzar las expectativas de aprendizaje. Una exfuncionaria ucraniana admite que exageró las afirmaciones sobre las atrocidades rusas. Recientemente fue destituida de su cargo por hacer afirmaciones sin fundamento sobre violaciones masivas por parte de las tropas rusas. Estos son los detalles. El Parlamento ucraniano destituyó recientemente a Ludmila Denisova, quien se desempeñaba como comisionada parlamentaria para los derechos humanos de Ucrania. Dijeron que sus afirmaciones sobre supuestas agresiones sexuales por parte de las tropas rusas no podían confirmarse con pruebas y distraían a los medios de comunicación mundiales de las verdaderas necesidades de Ucrania. La funcionaria rompió el silencio este mes, admitió a un medio ucraniano que exageró las afirmaciones para convencer a Occidente de que enviara más armas a Ucrania. Denisova dijo, cito,
Hablé de cosas terribles para empujarlos de alguna manera a tomar las decisiones que Ucrania y el pueblo ucraniano necesitan. Transmití todo lo que los interesados querían decir a la sociedad y al mundo, que los enemigos de la Federación Rusa sean castigados. De hecho, tal vez exageré, pero intenté lograr el objetivo de convencer al mundo de que proporcionara armas y presionara a Rusia. Las falsas afirmaciones de Denisova sobre violaciones masivas por parte de soldados rusos recibieron una importante atención mediática en Estados Unidos. Una de sus afirmaciones dice que se presentaron 700 denuncias de agresiones sexuales desde el 1 de abril. Otra afirmación dice que los soldados rusos cometieron agresiones sexuales contra chicas adolescentes. Desde el comienzo del conflicto hubo preocupaciones de que tanto Rusia como Ucrania difundan información errónea sobre la guerra y los acontecimientos sobre el terreno. Después del corte tenemos noticias sobre las muertes por sobredosis en Estados Unidos. No se vaya, regresamos. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Algo tan pequeño y sin embargo tan mortal. Cada vez más estadounidenses mueren por sobredosis de drogas. Píldoras falsificadas llegan al país desde el otro lado de la frontera. Julián Bertone amplía la información. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La amenaza más mortífera a la que se enfrentan los estadounidenses en estos momentos se encuentra en estas pequeñas píldoras. The number one killer of Americans today is fentanyl, and the number one manufacturer is China. En 2021, Aduanas y Protección Fronteriza incautó suficiente fentanilo como para matar a cada estadounidense casi 7 veces. El año pasado y por primera vez las muertes por sobredosis de drogas superaron las 100,000. Almost every American knows somebody who's been affected by the opioid threat. Okay? Where's that opioid threat coming from? It's coming from China. Fentanyl is almost 100% a product from the CCP. Almost every American knows somebody in the bondage of opioid addiction. Los CDC dijeron que las muertes por fentanilo aumentaron en más de 71,000 en 2021. Eso es más que las 57,000 en 2020. El fentanilo es una de las drogas más mortíferas que circulan en Estados Unidos. Puede ser 50 veces más potente que la heroína. Veamos qué hace que el fentanilo sea tan mortífero. First of all, it's a highly addictive drug. And obviously it takes a very small amount of fentanyl to overdose. El ex agente especial del ICE y autor de Agente Bajo Fuego, Víctor Ávila, señala que no todas las pastillas son iguales. The cartels obviously do not care about the amount that they put in each individual pill. So you might have 2 separate pills that contain fentanyl, one where one person will not die, the other one will. Y no solo es peligroso para quienes consumen las píldoras. We have a lot of police forces around the country that even being exposed to it by air or by touching it and absorbing it through your system, you can go into a overdose type of situation. And that's happened a lot to police officers and first responders. Un informe de la Comisión de Lucha contra el Tráfico de Opiáceos Sintéticos reveló que los opiáceos sintéticos fueron responsables de cerca de 2/3 de las muertes por sobredosis en 2021. Y la mayoría de ellas se atribuyen al fentanilo. In terms of loss of life and damage to the economy, I think the report said that synthetic opioids have the effect of a slow motion weapon of mass destruction in the form of a pill. Y es costoso. El informe estima que las muertes por sobredosis cuestan a la economía estadounidense $1 billón al año. Según el Centro de Investigación Económica y Empresarial, China podría superar a Estados Unidos como primera potencia en 2030. Pero volviendo a la droga en sí, ¿de dónde proceden estas pastillas?
y cómo las sustancias ilícitas están entrando en el país. The number one area is that U.S.-Mexico border. It is wide open for any trafficker that wants to bring any illicit smuggling, not just humans and drugs, but arms trafficking. There's a lot of cash bulk smuggling, a lot of illicit activity. There's a lot of commercial fraud. There's a lot of pharmaceuticals that a lot of sometimes people don't think about, that all the toothpaste that you use, we want to make sure that the toothpaste is the right one and not a counterfeit toothpaste. Pero antes de llegar a México, ¿de dónde proceden realmente las drogas? In the city of Wuhan, and they send those drugs over to the western port of Mexico called Michoacan, and they use the Mexican drug cartel's network to distribute those through North America as well as on its way to Europe as well. Lo hablado hasta aquí es solo una introducción a este problema tan acuciante para Estados Unidos y sobre las nefastas intenciones del Partido Comunista Chino que podría haber detrás. Para ver este informe especial completo, los invitamos a ingresar en nuestro espacio de la plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. No se lo pierdan. Continuamos ahora con otra noticia del día. Una ciudad china está imponiendo un castigo extremo ante la propagación de COVID-19, la pena de muerte. La noticia despertó muchas preguntas y debates. Miremos qué está ocurriendo. Una ciudad fronteriza del suroeste de China está aplicando una severa sanción a cualquiera que propague COVID-19. Apunta a las personas infectadas y a quienes cruzan la frontera de China sin permiso o que ayudan a cruzar a otras personas infectadas. Los castigos incluyen multas, confiscación de bienes e incluso la pena de muerte. La ciudad de Fanchenghan emitió el aviso la semana pasada. La noticia provocó un acalorado debate en las redes sociales. Algunos dicen estar a favor de normas estrictas relacionadas con COVID-19, pero otros cuestionan si las autoridades locales tienen derecho a imponer la pena de muerte por ello. En un post se lee: tienen que entender la ley en primer lugar. El poder de determinar la pena de muerte lo tiene el Tribunal Supremo, no el gobierno de una pequeña ciudad. El aviso y la lista de castigos fueron borrados de las cuentas oficiales de las autoridades locales en las redes sociales al día siguiente de su publicación. No es la primera vez que las autoridades chinas amenazan con consecuencias extremas por infringir normas de prevención. El pasado mes de diciembre, en otra ciudad del sur de China llamada Baize, las autoridades hicieron desfilar por las calles a una pareja de residentes como forma de humillación pública, después de que supuestamente violaran restricciones locales contra el virus. La policía les colgó carteles al cuello con sus nombres y fotos. Cada residente fue escoltado por 2 policías y rodeado por agentes antidisturbios armados. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.